As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Vaya semanita tenemos por delante de emociones fuertes con las semifinales de Champions, con el Clásico, que será el próximo fin de semana para decidir la Liga, con descensos, ascensos, muchas movidas. Muchas movidas, Enrique. De cara al Clásico, al Barça-Real Madrid, que se jugará en Montjuic, mi teoría es la siguiente, a ver si me dan compras. A ver. Que más allá de jugarse el título de la Liga, el Madrid, que aún así, aún ganando, tampoco lo tendría fácil, creo que es el primer partido de la temporada que viene. ¿Qué te parece esta frase lapidaria, Enrique? Qué bonito. El primer día del resto de nuestras vidas. Pues algo en esa línea, porque yo creo que más allá del título de Liga, de verdad, el Madrid se juega un poco el honor y un poco también el dejar de sentirse tan inferioridad este año con el Barça, porque si no gana y el Barça sentencia a la Liga además, y a lo mejor imagínate que el Madrid, por lo que sea, juega muy mal, como los últimos 7 meses, y no es demasiado reconocible, puede ya empezar a hacer una herida seria el Barça en cuanto a anímicamente. Que es verdad que el fútbol cambia muy rápido sin que te des cuenta y los vientos van y vienen. Pero te digo que puede ser un partido importante, sobre todo de cara a lo que el Madrid quiere construir a partir del año que viene. Claro, es que sería, ¿no? Es el cuarto enfrentamiento en partido oficial en lo que va de temporada, Supercopa de España, el partido de la primera vuelta de la Liga, la final de la Copa del Rey. Los ha ganado todos el Barça. Goleando. Goleando. O sea, mínimo 3 goles. Mínimo lo que 3. le ha metido al Madrid. O sea, bastante significativo. Con la prórroga incluida de la final de Copa. Claro, una cuarta goleada podría hacer daño, lo que tú dices, ¿no? Se podría enquistar ahí un poco. Sí. Y el Madrid sin Rüdiger, sin Militao, evidentemente, sin Carvajal, sin Álava. Con Lucas. Con Lucas. Sí. No sé si quieres que hablemos un poco de cómo se le complicó el partido al Madrid contra el Celta en el Bernabéu. Iba ganando 3-0 y vamos, acabó más o menos pidiendo la hora, prácticamente. Puso 3-2 enseguida al Celta y esa sensación de endeblez, ¿no? Defensiva, que contra el Barça, pues es verdad que el Celta es un equipo que ataca muy bien, ¿no? Que además se ejecutó muy bien. Creo que hizo una lectura muy buena de por dónde podía hacer daño al Madrid al final. Iago Aspas salió y vamos, pues, metió el bisturí, ¿no? entre la defensa. Pero claro, es algo que te dice que para ganar en Montjuic, luego el fútbol nunca sabes, ¿no? Pero que para ganar en Montjuic vas a tener que marcar bastantes goles, ¿no? Sí, bueno, eso es la frase de Lamine Yamal, ¿no? Da igual con los goles que nos marquen y nosotros vamos a marcar más. Eso es lo que el Madrid no puede crear, que eso sea el mantra del Barça frente al Madrid. Y efectivamente el partido del Madrid contra el Celta fue muy representativo de lo que ha sido toda esta temporada. Un partido raro, un partido casi rozando la bipolaridad, con sentimientos encontrados en el Bernabéu hacia sus jugadores, con despistes, con descuidos, con fragilidad defensiva y luego con momentos de cierta brillantez, especialmente creo que encarnados por
un Arda Güler que ayer la sensación era con la gente con la que hablaba del estadio y todo esto, sensación de un poco frustración, de decir, no puede ser que veamos a Arda Güler solamente en mayo y en junio, ¿no? Un poco como el año pasado y como este año. Tiene que haber algo más. Y yo he escrito, de lo que también me siento orgulloso, que digo que Arda Güler es como... Tener a Arda Güler en el banquillo todo el año es como tener un velero en el garaje, Enrique. ¿Qué te parece? Porque necesita viento, necesita un poco de aire, necesita un poco surcar el mar y necesitas mojarte un poco también en el proceso, la travesía. Si no, no te diviertes con un velero, ¿no? Pues un poco esto me pasa con Arda Güler, que yo creo que implica cierto riesgo, ¿no? Ponerle, porque cometerá errores o tal, pero es que necesita eso, porque es que si no, no puede... Arda Güler lo que le ocurre es que tiene que demostrar todo un mundo en paréntesis minúsculos de oportunidades y de juego, porque sabe que parte muy en inferioridad respecto a otros jugadores. Incluso sabe que no tiene un puesto, o sea, que le van a ir turnando en función de las necesidades del equipo. Y eso es que para un chico tan joven, pues no necesita confianza y necesita sentirse importante en un vestuario lleno de estrellas. Y creo que tiene el talento para ello. Un poco la moto de agua de la película Barrio, ¿no? Ahí amarrada a una farola, ¿no? Creo que estaba, algo así. Sí. Pues Arda Güler, que si alguien no lo sabe, pues marcó un golazo y dio una gran asistencia a Mbappé en otro de los goles del Madrid, y que no jugó ni un minuto, ni en la ida ni en la vuelta contra el Arsenal. Que es claro, ahora yo creo que es la típica decisión que no va a envejecer muy bien, ¿no? Tiene esa pinta. Aparte, si yo entiendo además que Arda Güler, por ejemplo, jugó en Anfield y lo hizo muy mal. Y yo creo que ahí fue cuando Ancelotti dijo, este chico está todavía verde. Porque Ancelotti, queriéndole mucho, creo que es de esos pensamientos, ¿no? De esa manera de pensar de no es élite Europa, no es jugador de Champions todavía, le falta, ¿no? Igual con Fran García. Pero en el caso de Arda Güler es que yo creo que en una temporada en la que el Madrid ha estado falto de ideas, falto de imaginación, falto de buen pie incluso, es que solo Arda Güler para solo sacar faltas, tirar algún centrito y sacar algún córner, ya es que te cambia un poco el ánimo. Yo creo que tendría que haber, sin ser ventajista, pero creo que tendría que haber tomado más decisiones con Arda Güler y haber en su segundo año ya haber apostado un poco más por él. Yo te digo, además, es una temporada en la que creo que ha tenido momentos para poder hacerlo, ¿no? Para poder, oye, mira, es que el doble pivote de Tchouaméni y Camavinga, o de Tchouaméni y Ceballos, o pues no está funcionando tan bien, le falta algo de agilidad, de vuelo, de ligereza. Pues creo que de alguna manera meter a Arda Güler te da un poco de aceite, ¿no? Y da más fluidez al juego. Ya, yo eso de que está verde, pues por jugar un mal partido, pues no sé, no lo puedo compartir. Máxime cuando uno de los que sí utilizas en esa eliminatoria es Andriki, ¿no? Sí. Y bueno, no sé. Yo Arda Güler, para mí es el típico jugador que no te va a asegurar quizá un rendimiento regular en este punto de su vida, pero que incluso cuando juega mal puede ser productivo. O sea, por lo que tú dices, porque a pelota parada que tiene un golpeo buenísimo, que es algo de lo que no tienes mucho, y luego que es capaz de dar de lanzar a los delanteros que tienes. Yo creo que es el mejor pasador que tiene en el centro del campo de Real Madrid a día de hoy. Entonces, claro, pues... pero es que hay muchos jugadores que hemos visto que son ahora, se me ocurre, Pedri, absoluta élite de Europa. Kroos dice otro día que es uno de los mejores centrocampistas de Europa, si no el mejor. También tiene partidos
de los que tiende un poco a lo mejor a desaparecer o que se diluye, porque es normal, porque es un chico muy joven que no tiene un físico que te aguante tantísimos partidos seguidos y no por ello deja de ser decisivo, determinante y incluso... Y además, de verdad, yo creo que esto a veces se tiende a minusvalorar el jugar de una manera bonita, sin caer en la cursilería, sin caer en dejar de querer ganar, pero creo que el jugar, el ser un jugador vistoso, que a la gente le gusta porque hace un fútbol de imaginación, porque hace cosas que los demás no hacen, porque mete un gol como el del Celta que otros jugadores ni sueñan con poder hacer, y él lo hace con una facilidad tremenda y demostró con mucho gol. Pues creo que eso no puedes minusvalorarlo como técnico, como entrenador. Tienes que apostar por ello e intentar obviar o minimizar sus pequeños errores o sus fallos o sus desapariciones, dándole precisamente un poco más de minutos para que se puedan ver sus virtudes. Javier, se le complicó al Madrid, pero el Barça también jugó con fuego, ¿eh? No con Javi Fuego, pero salió con un 11 un poco muy extraño, repleto de no habituales, Hansi Flick en Valladolid, el ya descendido Pucela, y empezó perdiendo y no remontó hasta el segundo tiempo, incluso tuvo alguna ocasión el Valladolid al final para empatar. Y es curioso estos fenómenos extraños que se dan en el fútbol o en otros deportes, de equipos que cuando no se juegan nada dan sorpresas de estas. Lo hemos visto esta jornada en segunda división, por ejemplo. Maletines, dices. No necesariamente maletines. Sí. Quizá alguno habrá, ¿no? Pero como que quizás se liberan de cierta presión. El Cartagena le ha ganado al Racing de Santander, ¿no? Cartagena, que ya está descendido, y el Racing de Santander, que está peleando por el ascenso a primera. En baloncesto, por ejemplo, este fin de semana lo hemos vivido en primera FEP, en la antigua LEP Oro. Pues algún equipo también descendido le ha ganado aquí porque estaban peleando por el playoff, ¿no? Y es que estas semanas son complicadas. No sé si tú directamente apuntas a los maletines o también ves un condicionante ahí de mental. Esto lo dicen, ¿no? Cuando te va a atracar un yonki, a lo mejor, y dice, este no tiene nada que perder, ¿no? Es más peligroso porque no tiene nada que perder. Esto en el mundo ultra también se habla, ¿no? De que la gente, cuando a lo mejor ya tiene hijos y tiene algo que perder, pues ya se modera un poquito, ¿no? Y los peligrosos son los que no tienen nada que perder. Javier. Sí, no, está claro en los que hay equipos ya descendidos o que con jugadores que ya han pasado la peor parte, la parte que les tenían más atenazado y no sé qué, y además incluso tienen que pensar en su futuro y quieren mostrarse, y de repente pues juegan sin preocupaciones, sin responsabilidad, y vuelven a tener pues pueden ser peligrosos como el junkie que tú dices. Hace poco también, o sea, ayer estaba mirando un libro que se llama Mucho que contar, poco que decir, que lo ha sacado el periodista Javier Guillén, que habla un poco mucho que contar, poco que decir. Creo que es lo que dijo Arsenio Iglesias después del penalti fallado por Jukic, creo, ¿no? Sí. Y perder la liga. Y salió en la rueda de prensa y dijo esa frase que puede estar esculpida en mármol ahora mismo, ¿no? A la altura de la tuya sobre sobre Arda Güler y el partido del Madrid, no quería decirlo, el clásico. Pero podríamos estar hablando de ese panteón, sí. Y, por ejemplo, sale Mijatovic, o sea, ha hecho una cosa interesante este chico en vídeo, en Instagram, que ha puesto como vídeos de las personas con las que ha hablado para el libro. Pues Alfredo Santa Elena es, ¿no? El mítico que mete el gol de la Copa del Rey. Con Aldana, con Mijatovic, porque Mijatovic estaba en el Valencia cuando falla el penalti Jukic. Y dice Mijatovic, por un lado, pues claro, me dio pena ver a mi amigo y compatriota y compañero de selección, Jukic, fallando ese penalti contra nosotros. Incluso creo que luego va y cuando lo falla le va un poco a animar y tal. Dice, pero por otro lado,
también viene bien ese dinero que nos caía para pasarlo bien en verano. Me pareció lo más Petya Mijatovic que he podido escuchar en mucho tiempo. Su sinceridad, hablar de esto que va a martirizar a mi amigo durante los próximos años y que toda la vida le va a perseguir, pasarlo bien en verano con un poco de dinero extra, la balanza se equilibra. La manera de poner precio a una amistad, ¿no? O sea, Sí, literalmente. Que esto es un punto interesante porque ayer estaba pensando, ¿no? Yo ayer lo pasé muy mal viendo el Almería-Eldense. Porque increíble. Me dices, lo estoy pasando muy mal con el Eldense. Me meto, vía palmando 4-0. Digo, ¿qué más quieres, Enrique? Que les quemen las instalaciones deportivas y que echen sal sobre ella para que nada vuelva a crecer. El Eldense es el equipo que fija la zona de descenso, entonces hay varias ciudades de España que llevamos pues semanas, meses pendientes del Eldense para ver si no baja nuestro equipo. Y es verdad que terminó 5-0 el partido, pero en mi opinión fue un poco engañoso el resultado, porque tuvo hasta el 1-0 el Eldense, estuvo mejor. Sí. Con el 5-0 suele ser engañoso, efectivamente. En el inicio del segundo tiempo tuvo 2 ocasiones clarísimas el Eldense para meterse en el partido y ejecutar la trampa del 2-0. Bueno, pero el caso no es ese. El caso es que ya al descanso con 2-0 yo hice una clásica de apostar a que había 3 goles más en el partido. Porque así un poco efecto Mijatovic, ¿no? Para decir, bueno, si esos 3 goles sirven para que remonte el Eldense, yo estoy jodido, pero por lo menos pienso, he ganado dinero, ¿no? O sea, al final fue un win-win. O sea, fue una jugada maestra porque hubo 3 goles más y encima se dio el resultado que yo quería. Pero pensé, yo estaría dispuesto a pagar bastante dinero cada temporada, o sea, como una tarifa plana de que te dicen, tú pagas esto y tu equipo cumple el objetivo que quiera, que tú quieras, ¿no? Hay que ser realistas, ¿no? Tampoco vas a decir pedir hacer un triplete cada temporada, pero tú no pagarías, Javier, una tarifa plana de, yo qué sé, 2.000 euros. Yo estaría dispuesto a pagar 2.000 euros cada año por ahorrarme un mes de sufrimiento extremo y cosas así. Es más, estaría dispuesto a pagar 2.000 euros porque mi rival no consiguiera un objetivo, ¿sabes? Que me dijeran, puedes elegir una cosa que no gane, Javier, y pagas 3.000 euros al año. Los pago con muchísimo gusto, el dinero mejor invertido de mi vida. Claro, es que ¿para qué está el dinero sino para hacerte feliz, ¿no? Lo quiero decir. Hombre. Y encima para ahorrarte futuras complicaciones de salud, que eso es lo que yo temo, de microinfartitos, ¿no? Y desvanecimientos, y todo esto que sufrimos se va enquistando en nuestro cuerpo y por algún momento, por algún lado tendrá que salir, algún día, ¿no? Entonces... mira, ahora mismo, Enrique, a lo mejor lo estás escuchando, está cayendo una granizada importante. No. En Madrid, tremenda granizada, Enrique. Tengo buen oído, pero está un poco lejos Madrid. Ya, no sé si se capta por el micro, pero a mí me dicen, Enrique, viendo ahora a la ventana el espectáculo apocalíptico que hay, me dicen, Javier, ¿qué prefieres? ¿Todo un año granizando? ¿O qué? Todo el año granizando, Javier, pero sin descanso. ¿Granizo constante? ¿O que el Barça no gane la Champions este año? Te lo prometo que tengo que pensarlo, ¿eh? O sea, te prometo que tengo que decir, a ver, vamos a poner esto a la balanza, ¿sabes? Hombre, sobre todo si te aseguran que no pasa a la semifinal, ¿no? Que cae eliminado en semifinales con el Inter, porque eso son semanas que ganas de vida. Porque si tienes que esperar a la final y a la prórroga y a los penaltis, quizá no te compense, ¿no? Es muy importante el proceso. Ahora mismo, antes, en vísperas del Barça-Inter de semifinales, me dicen, Javier, ¿qué prefieres? ¿Todo el año granizando o que el Barça mañana patine? Y te prometo que con la... Esto es como cuando te dicen, ¿no? Cuando no tienes mucho margen de maniobra y juegan con tu... Es como ir al supermercado con hambre, ¿no? Pues es un poco igual. Es que además estaba pensando, hoy se cumple un año del ascenso del Castellón en la temporada pasada. O sea, Castellón subió un 5 de mayo y tú sabes lo que es ese momento de decir, el alivio que dices, mi equipo no va a jugar un partido que importe,
hasta final de agosto. O sea, voy a estar 3 meses con la mente despejada de esta preocupación, ¿no? Eso es el mejor momento del año, ¿no? Esa sensación. Entonces, pues pagaría 1.000 euros extra si me aseguran que va a acabar pronto el asunto, ¿no? Pero es eso que tiene el fútbol, que al mismo tiempo que quieres que pasen las cosas, no quieres que lleguen, ¿no? Y a la vez las quieres pronto, pero también quieres que ganar, ¿no? Es un poco ahí un chantaje emocional constante, que bueno, que yo qué sé. Yo fantaseo mucho con escribir un día ese libro de Valerio Magrelli, que es Adiós al fútbol, que en un momento dado dice, yo ya el fútbol paso, escribe ahí unos articulitos, los reúne en un libro y dice, yo ya puedo vivir sin el fútbol, tranquilamente. Pero no sé si estamos preparados, Javier. Sobre todo mientras nos paguen por ver fútbol, que es la trampa que tenemos nosotros. No, de hecho no me gusta nada cuando la gente, típico persona que conoces o que conoces en una cena o algo así, y que te dice, nada, yo antes era muy futbolero, pero ya me he despegado, ya no tal. Automáticamente esa persona para mí ya, ¿sabes? Digo, no estamos, no, has abandonado una afición, o sea, has abandonado un tal así por cosas muy absurdas generalmente. Siempre dicen, no, me despegué mucho de la época de Mourinho y Guardiola, me despegué mucho del fútbol. Eso no. Algo te dicen, nada, es que ahora lo veo todo negocio y tal. Y digo, no. Ponte en el otro lado de la mesa, por favor. Hombre, gracias. Sí, el padre de un amigo mío, el médico le prohibió ver partidos importantes. Hombre, mi tío Enrique no puede ver los Madrid, Barça y todo esto, no los puede ver, se va a andar a la montaña y no sé Correcto, qué. le recomendaban dar un paseo y estar desconectado. Pero quiero decir, eso hay como una lista de partidos, ¿no? Porque quizá el Madrid-Celta de ayer sí que se lo permitan ver médicamente. Sí, y es trampa. Claro. No sé si médicamente, ¿no? Está testado, hay como una lista de partidos en rojo, partidos amarillos, partidos verdes, ¿no? Que puedas ver. Porque no lo sé, Javier. Ese es el fútbol. Padre, por ejemplo, mi padre lo pasa fatal con el baloncesto. O sea, mi padre, cada vez que el Madrid tiene un partido importante y se pone a perder por 8 o por 10, que es la barrera psicológica esa también, se tiene que ir o se va, no se va. Hostia, pues el baloncesto es de emociones fuertes. Sí, por eso. Es el futuro que nos espera, Javier. Podemos ir haciéndonos la idea. Hablando de futuro, creo que el Liverpool y Alexander Arnold han anunciado que no seguirán juntos. Y bueno, esto se está interpretando ya casi como una confirmación de que pueda vestir la camiseta del Real Madrid. ¿Te parece? Eso parece, Enrique. Refuerzo. Tengo un apodo para cuando llegue, Javier. Espero que los pandas en el Bernabéu, cuando esté corriendo por la banda, Alexander Galgo. ¿Alexander Galgo? ¿No te gusta? No sé yo, Enrique. No sé si le pongo un 10 al nombre, pero vamos, dentro de poco estaré yo diciendo Alexander Galgo. Yo me subo enseguida a cualquier carro. Veo una presentación de mi equipo y ya me flipo. Ya era un meme. Tengo sentimientos encontrados con lo de Alexander Arnold, Enrique, te digo, como aficionado madridista. No sé. A ver, no es un gran defensor, ¿no? Quizá que es... no lo sé, no sé, quizá pueda jugar incluso por delante de Carvajal en algún momento. ¿No te gusta? Me parece un jugador muy divertido de ver. Me encanta ver a alguien con esa capacidad de pase y esos centros que hay que hace, pero es que luego es del gremio, para mí, cara dura. No directamente que no sea muy defensor, sino que es directamente del que se queda mirando a los compañeros o incluso racanea un esfuerzo para que lo haga otro porque no le divierte jugar sin balón. Todo ese tipo de cosas que no sé yo si en un club que ahora mismo, en un vestuario que precisamente le sobra eso ahora mismo, le sobran
jugadores con mucho cartel y quizá no tantísimo sacrificio o fuerza de voluntad para hacer esfuerzos defensivos. No sé si es lo que más le puede convenir. También te digo, claro, o sea, es que ves a todo el año, desde noviembre, a Lucas Vázquez de titular indiscutible, de pieza fundamental del juego del Real Madrid. Claro, de repente, pues todo lo ves, todo te parece diferente, ¿no? Todo lo ves, que me encantaría que Alex Arnold funcionara, por supuesto, y que estoy deseando verle jugar porque puede ser divertido si llega al Madrid, pero que depende mucho también cómo vuelva a Carvajal, en qué estado, para ese espacio de lo que tú dices de cómo se pueden repartir y que pueden ser complementarios, yo creo, de alguna manera. Pero bueno, a ver qué pasa. Hombre, igual pillan a Alexander Galgo, lo pillan entre Valverde, Bellingham, Carvajal, le pegan 4 broncas, ¿no? La primera que haga de esas, y quizás se corrija y tengas un material buenísimo para el documental de la siguiente Champions también. No sé. Que Javier, no hablamos porque grabamos antes de los partidos de Europa League y Conference, que estábamos aquí muy motivados con el Athletic y el Betis, y al Betis le fue bien, ganó a la Fiorentina 2-1. También le ha ido bien el fin de semana, que remontó al Español con un golazo final de Antony. Javier, que un día tenemos que afrontar la resurrección de Antony, ¿no? Que no vi venir yo, por lo menos, no sé si tú tampoco, pero al Athletic le fue fatal, sufrió la tormenta perfecta ante el United, que dejó sentenciada, o casi sentenciada, porque es el United, la eliminatoria con polémica arbitral, un penalti, se quedó con 10 el Athletic, un desastrito. Tú además rajando el árbitro del Athletic Bilbao, Manchester United. Rajando el árbitro, increíble. El que esté más polémico. Al árbitro noruego que es el primer año que pita partidos importantes en Europa, le va a ir bien. Le va a ir bien porque sabe meter sabe barrer hacia donde interesa. O sea, sin que no puedas ir a la policía, a comisaría, a denunciar nada, pero lo hizo muy bien. Tremenda. Yo recomiendo seguir la carrera de este árbitro. Yo creo que le va a ir muy Sigue bien. El dinero. Ya tirando un poco incluso de teoría de conspiración, Enrique ya... El Enrique Bester más Javi Pobes, podríamos decir. No, tampoco. También que Javi Pobes ha dicho el otro día que no sé qué, que los intereses de gente de arriba han pasado cosas raras. Tú estás deslizando lo mismo del colegiado noruego, Enrique. Y creo que el equipo de Javi Pobes creo que acabó ganando contra 9, contra un jugador jugando de portero, ¿no? Cosas así. Está claro que los intereses ocultos tienen mucho que mejorar. Pero... Yo soy absolutamente snob con esto de... Incluso podríamos calificarlo como algo peor, que tengo de verdad, o sea, en un partido de semifinales de Europa League, que entre un equipo de Inglaterra histórico y otro histórico de España, no te lo puede pitar un árbitro noruego. Mira, no. Noruega no tiene las credenciales como país de que me dé mucha... de que pite mucho fútbol de nivel, de alto nivel. No. ¿Tú crees que en la Champions de hockey sobre hielo envían un árbitro de Almería, quizá, allí? Exacto, ¿no? exacto. A eso voy. Que lo de Antony, además, que marcó un golazo de estos muy... He leído a Carapuliña en Twitter diciendo, se me ha olvidado decir que era muy mío el gol de Antony, pero muy de Enrique Ballester también. Sí. Que me encanta, además, como que toman al que tienen enfrente de, ¿sabes? Como para medir la trayectoria del balón. Dicen, si paso por aquí, como si fuera una mini barrera espontánea, y metió un golazo por la escuadra más en ese minuto final. Que ha sucedido un poco lo que el síndrome de Sneijder, que tuvimos aquí hablado muchas veces, que Sneijder en la final contra el Arsenal mete un golazo y nadie se acuerda de ese golazo. Un golazo espectacular de volea
porque el de Naim opaca todo lo demás, ¿no? Y con Anthony pasó un poco eso, que metió un golazo Lo Celso, también de los que me encantan, como de medio slalom, medio pisándola, y además acaba con un que parece un punterón, pero luego, si te fijas, es un buen exterior, y ya nadie se acuerda del gol del pobre Giovanni Lo Celso, porque el de Anthony ha opacado todo el resto por el golazo y por el momento. Pues sí, porque yo he de decir, o sea, yo siendo medio de Zaragoza casi, toda mi familia paterna vive en Zaragoza, el gol de Najim no está un poco sobrevalorado. Tengo que abrir aquí el melón. O sea, si lo sacas de contexto, Sí, ¿no? Quiero decir, sí. porque es un golpeo hasta feo, ¿no? ¿No crees? Bueno, pero es verdad que tiene esa parábola un poco y sé que no me parece un pelotazo al bulto. Creo que lo mide bien y la pega para que no bote antes y todo esto. A ver, me parece que hay belleza dentro del pero es verdad tienes razón, que no es técnicamente un prodigio, incluso un poco puede ser cantada de Seaman, podría ser. Claro, Yo no creo que tanto, pero... Yo creo un poco que Seaman es poco estético, ¿no? Y encima luego las pintas que llevaba, ¿no? Poco. Es verdad que sí que está muy bien narrado que este lunes ha fallecido José Ángel de la Casa, que estaba... Que mira, que yo sí que asocio ese gol poco a José Ángel de la Casa. No tanto como a narraciones anteriores, que éramos muy niños, Javier, y no nos acordamos, pero ese sí. Pero como gol, el de Najim, yo creo que no merece categoría de lasazo, porque encima está en campo contrario, ya. La pelota está botando, ¿no? Ha habido ¿sabes quién ha marcado un lasazo este fin de semana que me ha avisado Jimenismo? Que ha habido un lasazo. A ver, ¿de quién? De Gianluca Simeone, otro hijo de Simeone. Ha marcado, este sí que es lasazo 100%, ¿eh? Desde el campo propio, creo que en el Rayo Majadahonda me parece que juega. Es un golazo, ¿eh? Que la gente lo busque o lo pondré en Twitter. Al filial del Tenerife le meten ese gol. Le mete ese gol el hijo de Simeone, pero sí el Betis, que me desvío, Javier, siempre. El Betis, pues que tuvo un tramo de temporada de muchas dudas, está puesta un poco ahí, le está saliendo bien lo de Bakambu en Europa, sobre todo. Ahora tiene ese arma que es Gio Lo Celso, un poco de jugador número 12, que es una carta ganadora, es un lujo tenerlo así. Isco está jugando bien otra vez, lo de Anthony, que es espectacular. Y si acaba la temporada ganando la Conference y metiéndose en Champions, que está ahí peleando con Athletic y Villarreal, o sea, es temporadón. Absolutamente, y además te digo que la resurrección de Anthony es digna de elogio. ¿Qué acabará siendo de Anthony? No lo sabemos. A mí me daría pena que fuera uno de esos jugadores que a veces hemos visto que tienen un paso fugaz por la liga, ¿no? Que de repente pues se revalorizan y por su contrato, por lo que sea, no lo pueden conseguir alargar la cesión o demás, y que ha pasado una vez, ¿no? Me acuerdo de Jovetic, precisamente en la misma ciudad, pero en el Sevilla, que jugó muy bien y que luego se tuvo que volver, ¿no? O yo qué sé, hay cesiones de estas que suceden algo así. Hombre, yo si fuera él, lo tendría clarísimo, ¿no? Haría todo lo posible. Ya, pero es que a veces que eres víctima de tu propio contrato, ¿no? Y que hay casos que... Mira, es que le pasa a todos. Es que mira lo que están diciendo de Ancelotti, que a lo mejor no va a entrenar a Brasil, que me parecería como el destino perfecto para él, entrenar a una selección histórica en un mundial, ya en la recta final de tu carrera, con 5 jugadores que has tenido y que confían en ti, como Vinicius, Rodrigo, Militao, Endrick, Casemiro, y que a lo mejor no va por un tema del contrato, que si se fuera ahora no ganaría del dinero
del resto del contrato el año que viene y demás. Eso han comentado, no sé en qué acabará la cosa, pero parecía que las negociaciones se habían roto ante una oportunidad única por un tema del contrato y que al final el dinero manda, de alguna manera. Es que lo de Anthony en el fútbol, y yo diría que en otras profesiones, es muy importante que el jefe te tenga aprecio, ¿no? O sea, que le gustes al jefe con independencia de lo que puedas hacer. Y Pellegrini le ha demostrado a Anthony eso, ¿no? Ya. Entonces, y además el tipo de jugador que es Anthony, que es muy particular, yo creo que pues, es probable que a otros entrenadores no le gusten. O sea, claro, es que eso Pellegrini creo que lo ha hecho muy bien siempre, e incluso este año. Es que decimos Anthony la resurrección que ha tenido. Bueno, pero es que también podría ser extensible, creo que con mayor, o sea, que creo que todavía es más curioso el caso de Isco, que un jugador que estaba jugando en el equipo rival, que se fue, solo duró 3 meses y que en el Madrid había estado inédito casi el año anterior, que de hecho no figura ni que ha ganado la Champions porque no disputó ni un minuto la última Champions, y que parecía un jugador que estuvo ese tiempo de impasse sin equipo, parecía que había renunciado ya a su carrera deportiva y vuelve a ser un jugador que hay gente que pide para la selección, ¿no? Eso es muy bueno Pellegrini. O también te hablo de Isco, te hablo de Anthony y te hablo también de Lo Celso, que lo acabamos de citar, que llevaba entre lesiones, entre no sé qué, en el Tottenham de idas y venidas con el Villarreal y no sé qué. Lo Celso también estaba un poco fuera de órbita, ¿no? En el Tottenham sin minutos, sin continuidad, sin haber ido al Mundial y todo esto. ¿Sabes por qué estamos hablando tanto del Betis sin que te des cuenta, Javier? Para no hablar del Athletic Bilbao. No del todo, no del todo. Estamos hablando mucho del Betis porque nos lo pidió un oyente, o sea, que habláramos del Betis. Y yo estoy justo en esas semanas en las que es buen momento para pedirme cosas. Porque, primero, porque no me hicieron caso en lo de prohibir el Eldense, ¿no? Para que en segunda división no sufriéramos tanto. Y entonces, además de apostar contra lo que quiero que pase, mi otra táctica para propiciar los resultados que quiero es portarme bien. Portarme bien. O sea, en estas semanas soy un ciudadano ejemplar, Javier. O sea, porque considero que Don Fútbol me recompensa, ¿no? Si me porto bien, si felicito el cumpleaños a mis tías, ¿no? Si finjo interés en conversaciones, ¿no? con gente, si soy moderadamente simpático, si hago favores, pues luego el fútbol me recompensa. Entonces simplemente estoy hablando del Betis para que el Castellón gane al Almería esta noche. ¿Qué te parece? Esto es así. Me parece bien. Me parece bien. ¿Sabes cuántas cosas he hecho estos días por esto? ¿Qué has hecho? He hecho, mira, por ejemplo, he cambiado turnos con compañeros del trabajo. O sea, soy buenísima persona. Esto. He comprado libros benéficos, ¿no? Que hay algo más generoso que esto. He sido, a ver, por ejemplo, he aceptado aparecer en las fotos de la comunión de mi hijo. O sea, ¿esto es de ser una buenísima persona o no es de ser una buenísima persona esto? Excelente persona, iría más allá. ¿Qué digo? Que si, claro, si se sigue alargando el calendario del fútbol, quizá me den el Nobel de la Paz, acabe así, ¿no? Que yo sugiero una investigación histórica porque a ver si, por ejemplo, si Gandhi, ¿no? Si quizá Gandhi lo único que quería era que el Kerala Blasters, ¿no? Lograra la permanencia. Quizá. Te leí lo del Kerala Blasters y investigué, digo, ¿por qué ha elegido el Kerala Blasters? Es que jugó uno de mis jugadores favoritos de la cantera del Castellón en su día, llamado Pulga, se fue al Superliga India y creo que jugó en el Kerala Blasters, que había pancartas con su barba allí.
Sí, pero, hombre, hice una... Es que la Liga India se puso momentáneamente de moda, me acuerdo. Sí. Fueron ahí, me acuerdo varios, fueron Losada, creo, fue Borja Fernández, el que jugó en el Madrid de los Galácticos y todo esto. No había como varios. Un club asociado al Atlético de Madrid, me parece. Sí. El Atlético de Calcata o algo así. Ese, efectivamente. Sí. Sí. Bueno, pero realmente en mi artículo hay una imprecisión histórica, porque cuando Gandhi estaba en activo, se podría decir, que era en la Superliga India, creo que no existía todavía, ¿no? Sí, claro, mucha gente habrá ido a decir que no puede ser. Eso no tiene mucho rigor histórico, Enrique. Es el tipo de lector que lee tus columnas de... Las cartas al director, ¿no? De ver una saca de cartas al director, el director del periódico. Este fin de semana he estado ordenando unas cartas a unas cosas que tengo de mi bisabuelo, que dirigió algún periódico y alguna revista, y hay muchas cartas al director y que tenía ahí almacenadas, y las he estado leyendo y digo, madre del amor hermoso, me dan ganas de contestar ahora, de repente. 70 años después, casi, diciéndole, mira, usted es a sus descendientes que investigar y ¿te imaginas? Ir respondiendo cartas del director 55 años después, que van de lo más variado y de los comentarios más a cualquier cosa de ofensa personal. 60 años después, algunas cartas tengo del año o más, tengo cartas del año 50 y pico, del año 60, e ir contestando uno a uno a sus descendientes, a sus bisnietos, a sus nietos. Ahí con la autoridad, ¿no? que me otorga el apellido. Y el paso del tiempo, efectivamente. Claro, sí. No sé si habría alguna carta que molaría, por ejemplo, ¿no? Quejándose del rendimiento de un equipo, de un jugador, y luego el tiempo dio la razón al periódico ¿no? que dirigía tu abuelo. Sería bonito. ¿Te he contado alguna vez que yo escribí una vez una carta al director del diario AS? Es decir, a Alfredo Relaño. A tu jefe, ahora. Y la publicaron, ¿eh? ¿La publicaron? ¿Qué decías? Recortada, porque era muy extensa. Eso fue después de que el Castellón perdiera una promoción de ascenso contra la ciudad de Murcia, y yo escribí una carta indignada por el trato que habíamos recibido en la condomina por parte del club de Quique Pina y todas esas cosas, ¿no? Así muy indignadísimo, Enrique Ballester, adolescente. Que además ha ocurrido eso 4 veces en tu vida, ¿no? 4 veces que a Enrique Ballester ha rozado la indignación. Sí, y sí, cuando todavía tenía entusiasmo, ¿no? Por las cosas. Sí. Y la publicaron y fue como una medalla ahí de que me colgué. Y luego también utilicé en el instituto, en lengua y literatura, una profesora, por norma, cada semana teníamos que escribir una redacción, ¿vale? Y yo empecé muy motivado con el asunto, sobre todo escribiendo redacciones criticando a la selección española de Javier Clemente, pero hubo un momento que ya me quedé sin temas o que me dio pereza, y entonces lo que hacía era copiar cartas del director del AS, ¿vale? Como si fueran mis redacciones. Entonces, una vez me tocó leer una redacción de los 30 años del diario AS o algo así, o de no sé cuántos años eran de aniversario. Increíble. Sí, increíble. Increíble, o sea, esa es la palabra. O sea, como no, ahora los chavales, por lo visto, se la pedirían a la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Pues yo lo que hacía, lo más parecido a inteligencia, eran las cartas al director del diario AS, Javier. Hablando un poco también de, que te quería decir antes de que se me olvidara, hablando un poco de resurrecciones, que antes hemos comentado la de Anthony, la de Isco y la de Lo Celso y la eliminatoria del otro día del Athletic de Bilbao contra el Manchester United, un par de oyentes, entre ellos la ya oyente fiel y habitual Sara, desde Manchester, ha aprovechado, por supuesto, para decirnos que si Don Fútbol nos ha castigado un poquito por reírnos de Harry Maguire con esa jugada que hizo
del mejor Figo en la banda, en el centro del primer gol del Manchester United. Que si nos ha callado la boca Harry Maguire un poco, es un poco lo que viene a decir Sara. Ya, hombre, pero lo que no se está dando cuenta Sara es que está invocando a Don Fútbol para el partido de vuelta. O sea, todavía... Lo que no se está dando cuenta Sara, sería un buen nombre para un disco o algo así de baladas románticas, ¿no? O para una película romántica, de una comedia romántica, sí. Sí. Sí, claro. Y que luego ya respondiera con otro disco que es lo que tú pensabas que no se daba cuenta Sara, ¿no? Y entrar en bucle. Pero, hombre, la verdad es que fue una jugada inesperada, ¿no? O sea, en el Salón de la Fama de momentos inesperados del fútbol, Harry Maguire tiene unos cuantos ya, ¿no? Sí. Y aquel penalti que mucha gente dice que es el mejor penalti ejecutado de la historia. Y en lo negativo, el rebote ese que le pegan en su cabeza contra el Sevilla fue, ¿no? Que cambia esa eliminatoria. Pues sí, pero a ver, yo tengo, como he dicho, como es el Manchester United, tengo cierta esperanza. A ver si el Athletic mete un gol, un poco a lo tonto, ¿no? Al principio del partido y yo qué sé, pues... Bueno, el otro día tuvo un partido loquísimo contra el Olympique de Lyon, ¿no? En la eliminatoria anterior, precisamente, con Onana en la portería. Cualquier cosa además puede ser posible, ¿no? Desde el caos absoluto o que se expulse un jugador, o este Manchester United es que es así, es imprevisible como una mañana de granizo en Madrid, Enrique, en mayo. Sí, no sé. Es verdad que Nico Williams debe estar un poco con molestias, un poco tocado, y no estaba al 100%. Y claro, lógicamente, pues se nota bastante, ¿no? Me dio pena más que el expulsado fuera Dani Vivian, que estuve con él cuando fui a hablar ahí con el día de Enrique González, con Galder. Estaba Dani Vivian y luego me quedé charlando con él, y un tipo encantador, y me dio un poco de pena. Además, ese penalti más expulsión que eso es que no quiero ni hablar, Javier. O sea, Noruega, Enrique. No haremos más preguntas, solo diremos Noruega. Tú además le dijiste, no, tú en el área ahí aprovecha un leve toque, eso nunca lo pitan, ¿no? Sí, lo justo no. Para que no remate, pero te sientes culpable ahora, ¿no? Sí, pero, exacto. No sé. Veremos todos los partidos esta semana, Javier. ¿Qué más te quiero contar, Enrique? Te quiero contar una cosita, una historia. ¿Qué te ha parecido la tercera Champions consecutiva del Palma Futsal, Enrique? Ya sé que no es fútbol, es fútbol sala, es futsal, pero qué impresionante, ¿no? Este logro. Ha vuelto los últimos de la pista, ¿no? Los últimos de la pista. La sección dedicada al fútbol sala. ¿Qué me va a parecer? Pues una maravilla. Estoy muy, muy contento por toda la afición del Palma Futsal. Hace tiempo vi un documental que se llama creo es el Miracla del Palma, ¿no? Tú lo dirás mejor, ¿no? Que es así con... Sí. Y es muy bonita la historia, porque es un club que se funda en el 98, que era el Manacor, con esta figura que es muy, muy querida de Miquel Jauma, que se murió por una complicación, una operación hace un par de años. Y es llamativo porque cada vez que ganan algo, cada vez que el propio documental siempre se lo dedican a esta figura, que fue un poco el padre fundador y que con una ilusión y con un sueño, pues fue de lo más amateur, lo cuenta muy en el documental, porque dura una horita el documental, pero es que ves como en 98, 99, arrancan en un polideportivo chungo, buscando sponsor, buscando cosas, y van ascendiendo. Y además, lo llamativo también del caso del Palma es que ahora ha ganado 3 Champions seguidas, ¿no? Me parece un equipo imbatido, tocado por una varita de mágica. Uh-huh. Y en el documental se ve precisamente lo anterior, lo contrario, que en los años anteriores había perdido no sé cuántas eliminatorias y no sé cuántas finales por penaltis, siempre por penaltis, una y otra vez. Y que si era engafe, que si la maldición de los penaltis,
el fútbol sala es cruel con el Palma, tenían ese San Benito y que ahora solo vemos como la parte más bonita, ¿no? de este éxito, ¿no? Que parecen un equipo nacido para ganar o que llegan y besan el chanto, ¿no? Cuando la parte más fea de la historia o la parte menos romántica no se ve, no se cuenta. Y luego, como curiosidad, contarte que en el documental sale muy bien y lo explican fenomenal, que cuando de repente llegan a la Champions, que ellos se comparan con los que van al sorteo de la UEFA en Nyon, se cuentan, se comparan con Pajares y Esteso, dice, porque nos hicimos foto con cualquier cosa y les llamaba la atención de la UEFA, como diciendo, dejar de hacer fotos hasta en el cuarto de baño, ¿no? De los motivados que estaban por haber tenido acceso a esto. Les toca al grupo de la muerte y lo que es gracioso es que empiezan el partido en París perdiendo 3-0. O sea, su debut es 3-0 en 3 minutos y que de repente dicen que se les vino el mundo encima pensando que ellos, pues que iba a ser un año de absoluto descalabro y que iban a ir palmando por todos los campos de Europa haciendo el ridículo, porque eran 3 goles en 3 minutos en su debut de Champions. Y luego se acaban remontando y acaban ganando a la Champions. Y es lo paradójico del asunto es eso, ¿no? Su debut en Champions es 3 goles en 3 minutos y ahora han conseguido 3 Champions en 3 años. Es bonito, ¿no? Lo redondo de la historia de los 3. No esperaba este caudal de conocimiento sobre Palma de fútbol sala, Javier. Es un documental... No dejas de sorprenderme, ¿eh? Es un documental interesante, porque te digo, porque es un poco el sueño que todos hemos tenido en el PC Fútbol o algo así, ¿no? De empezar un club, y es bonito, ¿no? Lo amateur, lo familiar que a veces llega a ser un club de este tipo, el estar nadando un poco en mar abierto, ¿no? Que supone tener un club de un deporte minoritario y cómo van poco a poco escalando enseguida, haciendo fichajes estratégicos, cómo van contando esa progresión casi meteórica, ¿no? Y también es bonita la parte esta de Miquel Jaume como esta figura totémica ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo veré. Te haré caso, Javier. Y por cierto, y ayer en el periódico estaba leyendo que dicen equipos con más Copas de Europa con más Copas de Europa de fútbol sala, ¿no? Y hablaban pues de grandes clubs, ¿no? Como el Benfica, el Barça, que tienen unos presupuestos tremendos. ¿Y quién salía ahí si no era el Playas de Castellón con Pópez? Con 2 Copas de Europa. 2 Copas de Europa, Enrique. Poco hablas tú de esto. Una Copa de Europa gracias a la parte pollo de Pópez y otra Copa de Europa gracias a la parte pez de Pópez, que justo esta semana... A lo mejor tendréis que tener una mascota de ornitorrinco para el Castellón ahora. Propónselo a Bob Bulgaris, de alguna manera. Estaba buscando fotos de una historia y me apareció una foto de Pópez junto al banquillo. Sí, lo mandaste. La puse en Instagram y todo. La pusiste en Instagram y luego me la mandaste por privado, por si acaso no la había visto. Es que es la mascota que en lugar de animar, o sea, en lugar de animarte, sí. Necesita que le animes. O sea, me parece fantástico la actitud y la gestualidad de Pópez, que necesita un abrazo siempre. O sea. Es increíble. Además, te lo dije, que parece de una película sacada de Lynch, David Lynch, que te aparece eso en un callejón y de repente, sin más que su presencia, ya te genera un mal rollo que te cuestionas todo. Sí. Además le puse con la canción Quiromántico del Chinarro más oscuro, ¿no? Sí. Es que te la encuentras en un callejón y es como lo que hemos hablado al principio de los que no tienen nada que perder, ¿no? Te saca la navajilla Pópez. Es un proyecto que tengo ahí aparcado en mente, que quizás si nos escuche algún estudiante que no sepa qué hacer su trabajo final de grado, que haga un documental Searching for Pópez, ¿no? que busque dónde está ahora mismo, dónde está Pópez ahí, y yo apoyaré en todo lo que pueda esa idea, Javier, para hacernos feliz. ¿Sabes quién son los seguidores más felices de todo el mundo, además de los de Palma Futsal, este fin de semana? ¿Cuál? Pues 3 chavales de Elche
O sea, he visto en redes sociales, lo compartió el propio Elche, 3 aficionados del Elche, jóvenes, que fueron a ver el Cartagena Racing de Santander, porque el Elche se está jugando el ascenso directo entre otros equipos que el Racing Santander, y estos 3 chavales consideraron que no tenían nada mejor que hacer, quizá, el domingo por la tarde, y fueron a apoyar al Cartagena en ese partido. El Cartagena ganó, como hemos dicho, contra pronóstico, y en la foto que he visto yo puedes apreciar la felicidad de quien está viviendo el mejor momento de su vida, quizás sin saberlo, Javier. O sea, que si tu mayor preocupación es esa, ¿no? Poder ir a ver un domingo tranquilamente con tus colegas a un equipo que ni siquiera es el tuyo, pero ser el más feliz del planeta, eso es qué cosas da el fútbol más bonitas, Javier. Increíble, Enrique. O sea, muy bonitas. ¿Quién fuera de esos chavales? Estamos pensando ya más en los que prohíben ver el fútbol por cuestiones de salud que en los chavales que un día fuimos y que hubiésemos estado dispuestos a hacer esas cosas, Javier. Siempre pero nos quedará... Terrible lo del Racing perdiendo contra el Cartagena. Hombre, pero bueno, y la semana que viene hay un Racing de Santander Oviedo y Levante Elche, o Elche Levante, me parece. O sea, está segunda... Hablando de chicos, el otro día en el apagón bajé un momento a la calle para ver cómo estaba el Javier Aznar más intrépido y más reportero. Salió a la calle un poco para ver cómo estaba la gente con el tema del apagón, y había unas chicas, personas que trabajaban ahí en una clínica de no sé qué. Uh-huh. Estaban todas las trabajadoras ahí fuera fumándose un cigarro, un poco comentando y demás, entre la preocupación, la consternación, un poco, y pasaron unos niños que salían del colegio y preguntaron a las chicas, ¿no? Oye, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado esto? Porque no tengo cobertura y nos han sacado fuera del colegio y no sabemos muy bien y tal. De repente dicen, no, ha habido un apagón general en toda Europa, porque en ese momento pensaban que era en toda Europa y demás, y no sé qué tal, y una de las chicas sentencia, así que a lo mejor mañana no tenéis colegio. Y la cara de felicidad de esos niños, obviando por completo el caos, la violencia y demás que podrían suceder a cambio de un día sin colegio, no tuvo precio. Fue como un haz de luz en ese momento de oscuridad, Enrique. Fue un poco lo que decía antes, de ¿qué prefieres? ¿Un año de granizo o que haya eliminado el Barça en Champions? No, pues esto fue igual. Que los niños le dieron a elegir, ¿qué prefieres? ¿Un año de caos, crisis financiera, asalto en tiendas y demás, o a cambio de un día sin colegio? Y los niños tenían muy claro su preferencia? Eso es muy importante en la vida, Enrique. No los puedo culpar de nada, la verdad. Pero me ha gustado esto del Javier Aznar más reportero y menos riguroso también, ¿no? Porque una clínica de no sé qué. O sea, ¿tú la crees clínica era... Es que es de... No quería ¿tú crees que Norman Mailer... No hacer publicidad. Norman Mailer, te diré, Enrique, que me estoy leyendo las memorias de Graydon Carter, que fue director de Vanity Fair en los 90, y cuenta, 80-90, y cuenta que Norman Mailer le había mandado a cubrir las elecciones democráticas del Partido Demócrata en Nueva York y todo esto, y que él había vuelto con un papel, o sea, con un texto absolutamente no publicable, y que Graydon Carter, su primera acción en el fue decirle que no a Norman Mailer, que no le valía, y cuenta un poco lo que aprende en eso, que Norman Mailer se fue insultándole porque decía Graydon Carter que no había hecho reporterismo auténtico, que había estado como codeándose con la gente conocida y con las altas esferas, pero que no contaba nada que no se hubiera podido saber viendo la televisión. Entonces, mira, Javier Aznar 1, Norman Mailer 0. Vale, pero cuenta esta historia de la clínica de no sé qué y envíaselo era al editor Vanity una clínica
dermostética de estas, o como Clínica Baviera o una de estas. No lo estás arreglando. Pero Javier, ¿te parece si cerramos con gol cantado? Venga, dale un gol cantado, Enrique. Mira, pues Ignacio Alonso, que ya está preparando el verano, porque dice: hola Enrique, escuchando la lista del Sonorama 2025, entre canción y canción de Carolina Durante, me he cruzado muy a mi pesar con esta canción de Enol y Dudi. Enol y Dudi, la canción se titula Siete Mares, no sé si tienes controlado. Nos dice Ignacio que en la canción citan a Alessandro Del Piero. Dicen clase y elegancia si tocaba tu cuero. Y entre paréntesis apostilla toda la que le falta a esta canción. O sea, muy duro Ignacio Alonso con Enol y Dudi. Pero me gusta cómo Ignacio Alonso ha hecho una introducción, ¿no? Para dejarnos claro que él no es su oyente habitual de Enol y Dudi, ¿no? Como que ha hecho toda la... Pero demasiado incluso. Sí. Yo creo que estoy pensando ya lo contrario. Placer culpable aquí, ¿no? Con Enol y Dudi, con esta canción Siete Mares, en una semana en la que intuyo que Madrid es más italiana que nunca, ¿no? O sea, no con la Juve del Piero, pero sí quizá con el Inter. No. Ya sabemos que el Atlético de Madrid, Enrique, en el fondo son aficionados del Barça, ¿no? Entonces ya sabemos que claramente irán con el conjunto culé. Clase y elegancia si tocaba tu cuero, ¿eh? Sí. Alessandro Del Piero. Suena un poco hot, ¿no? Además, suena un poco... Sí. Un poco invasor, ¿no? Invasivo, un poco invasivo. Sí. Yo prefiero que no me toque el cuero, Alessandro Del Piero. Pero no sé, Javier, pues volveremos a hablar ya con Europa, con las finales europeas decididas, quizá. No sé cómo lo haremos, si para incluir al Betis y al Athletic, ya en este podcast donde todo lo planificamos al detalle, ¿no? Es raro que no sepamos. Es posible que Don Fútbol, Don Calcio, los dioses directamente me castiguen, Don Calcio, me castiguen y que pase el Barça y que encima siga granizando en Madrid, puede ser. Pues sí, puede ser. Apuesta a ello, por si acaso, ¿no? Para compensar. No sé si baja alguna casa de apuestas y a ver si te aceptan esa apuesta, ¿no? Y además, imagínate, con todo esto al añadido, que creo que este fin de semana, un día de estos, voy a ver a Rafa Cabeleira y a los de La Sotana. Aparte, imagínate, o sea, puede ser, o sea, que se junte el pase a la final de Champions del Barça, el clásico y a lo mejor comer o tomar algo con los aficionados más recalcitrantes del Barça que puedo conocer en mi entorno. Queda así con Joan Gaspar también, ¿no? Sí. Después del clásico, con Laporta. Pues ya nos contarás, Javier, tus aventuras y tu próximo nombramiento como socio de honor del Palma Futsal, ¿no? Después de lo de hoy. Un abrazo. Te mando un abrazo, Enrique, a ti y a los oyentes, que es lo mejor que tenemos. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.